Todo comenzó con un susurro en los pasillos y ahora se ha convertido en una alarma generalizada. El Manchester City está listo para abrir la chequera e invertir 60 millones de euros para arrancar una joya directamente del corazón del Camp Nou. No se trata de una simple especulación, ni de un rumor veraniego. Es Pep Guardiola, en persona, liderando la ofensiva para llevarse a Fermín López a la Premier League. Mientras el mercado de fichajes se calienta, el Barcelona intenta apagar incendios internos y mantener el control del vestuario. Pero cuando uno de los mejores entrenadores del mundo pone el ojo en uno de tus talentos más prometedores, la señal de alerta se enciende, y con razón. Fermín López no es simplemente otro nombre en la nómina. Es el tipo de jugador que cambia dinámicas, altera rutas tácticas y, sobre todo, lleva el ADN culé en cada toque. Guardiola no busca solo una pieza más. Quiere un factor diferencial, y no es coincidencia que esta propuesta llegue justo en un momento delicado para el Barcelona, con jugadores renovando contratos, otros con futuro incierto, y por supuesto, el técnico Hansi Flick intentando imponer su modelo en una plantilla aún en transición. Pero retrocedamos un poco y conectemos los hilos de esta trama. En las últimas semanas, el ambiente en Barcelona ha oscilado entre el optimismo y la tensión. Por un lado, la renovación de Frenkie de Jong parece encaminada. El holandés, que en otros tiempos fue considerado fuera del proyecto, ahora declara con seguridad que quiere quedarse y renovar. Sus palabras fueron claras, directas y llenas de simbolismo. Quiero cumplir 10 años en el club. Es la voz de la estabilidad en medio del caos. Junto a de Jong, aparece otro nombre que parecía olvidado, pero que ahora se mira con otros ojos: Eric García. El central, antes considerado prescindible, se ha convertido en una pieza deseada por Hansi Flick. Y no solo se quedó, renovó hasta 2030. Un mensaje directo del entrenador: si demuestras valor y te alineas con el proyecto, serás recompensado. Sin embargo, toda estabilidad tiene su precio. Y en el caso del Barcelona, ese precio puede ser la pérdida de jóvenes promesas o el sacrificio de nombres que aún no han alcanzado el protagonismo que desean. Aquí es donde entra Fermín López. Con contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, el joven centrocampista ya ha demostrado de lo que es capaz. Sus 2 últimas temporadas revelan a un jugador maduro, eficaz y listo para más. Fueron 88 partidos, 19 goles y 11 asistencias, cifras que lo colocan entre los suplentes más productivos del equipo. Y ahora, con el City observándolo de cerca, cada paso suyo en el campo se convierte en una moneda de alto valor. Pep Guardiola sabe lo que quiere. No es solo por el talento técnico, es por el perfil, versatilidad, intensidad y lectura táctica. Fermín encaja perfectamente en el estilo de juego del Manchester City. Y cuando Guardiola hace una solicitud directa, el City rara vez duda. Por otro lado, Hansi Flick ha dejado claro que cuenta con Fermín para la temporada. Lo ve como parte del núcleo joven que puede sostener al club a medio y largo plazo. Pero también sabe que la competencia en esa zona es feroz. Pedri, De Jong, Gavi, Dani Olmo, Casado, Bernal. Son 7 nombres para 3 posiciones, y no todos tendrán espacio. Fermín quiere jugar. Quiere más que 1948 minutos en 43 partidos. Quiere ser titular. Y si no es en el Barça, puede ser en el Etihad. La pregunta ahora es: ¿bastan 60 millones para convencer a Laporta de liberar a un activo con semejante potencial? Mientras esta novela se desarrolla, otra trama se intensifica lejos de los focos. Marc-André ter Stegen, símbolo de seguridad y regularidad en la portería del Barcelona, enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera. Recuperándose de su segunda operación de espalda, el alemán ve su puesto de titular en la selección amenazado, y no por falta de talento, sino por falta de ritmo. Julian Nagelsmann fue directo. En una entrevista reciente, el entrenador de la selección alemana explicó que la presencia de ter Stegen en el Mundial de 2026 depende de 2 cosas: estar 100% sano y ser titular indiscutible en el Barcelona. Y hoy, ninguno de los 2 criterios está completamente garantizado. El técnico fue claro: respeta a ter Stegen, confía en su calidad,
pero necesita a un portero en forma y jugando a alto nivel. No basta con vivir del pasado. El presente debe hablar más fuerte. Y si Mark no consigue volver a tiempo, la plaza en el Mundial podría escaparse de sus manos. Para aumentar la tensión, los nombres de Oliver Baumann e incluso del veterano Manuel Neuer han vuelto a sonar como posibles sustitutos. Y aunque Nagelsmann ha descartado por ahora el regreso de Neuer, la realidad es que el tiempo juega en contra de Ter Stegen. Alemania tendrá 6 partidos antes del Mundial, y Ter Stegen probablemente no estará disponible para todos. Eso significa que otro portero tendrá la oportunidad de consolidarse, y quien asuma, difícilmente dejará el puesto si responde bien en el campo. La competencia no perdona. Frenkie de Jong, en su reciente entrevista, también habló sobre ello, y fue firme. Mark es esencial para el equipo, como lo fue la temporada pasada. Tiene todo mi apoyo. Las palabras del holandés refuerzan el ambiente de unidad en el vestuario, pero también exponen la preocupación interna por el estado físico del guardameta. Ter Stegen no es solo un jugador, es una referencia, uno de los pilares del equipo en los últimos años. Pero el fútbol es cruel con el paso del tiempo, y si la recuperación no es total, su lugar tanto en el club como en la selección estará en juego. Hansi Flick, consciente de la situación, espera contar con Ter Stegen lo antes posible. Para él, el portero sigue siendo titular en el Barça, siempre que regrese con ritmo y seguridad. Pero la presión por rendir de inmediato es brutal, y eso también se aplica a los jóvenes de la cantera, como Héctor Ford. El lateral derecho, formado en la Masía, había sido señalado como una de las grandes promesas del club, pero contra todo pronóstico, ha perdido terreno en los últimos meses. En la pretemporada, tuvo pocos minutos, falló en un partido contra el FC Seoul, y ahora ve frenada su evolución. La renovación de Eric García hasta 2030, sumada a la versatilidad defensiva de otros jugadores, complica aún más el ascenso de Ford, y por eso se está considerando una cesión. El Borussia Dortmund, club conocido por desarrollar talentos jóvenes, ya ha mostrado interés. Para Ford sería una oportunidad de oro, juego, visibilidad, desarrollo. Para el Barça, una forma de darle rodaje sin perder el control, ya que se pretende incluir cláusulas de recompra y participación en una futura venta. Y es justamente esta estrategia, proteger el presente mientras se moldea el futuro, la que define el nuevo momento del Barcelona. Con Hansi Flick al frente, el club intenta equilibrar apuestas juveniles, nombres consolidados e intereses comerciales. Pero en medio de todo esto, la ofensiva del Manchester City por Fermín puede ser la gran prueba. El primer gran enfrentamiento entre el proyecto deportivo y el poder financiero. Si el Barcelona resiste, envía un mensaje claro: estamos reconstruyendo, pero no somos vulnerables. Si cede, muestra que ni siquiera los talentos más prometedores están a salvo de la tentación inglesa. Con la propuesta inglesa al acecho, la directiva del Barcelona vive un dilema que resuena en otras áreas del club. Entre la permanencia de talentos como Fermín y el riesgo de nuevas salidas, hay un hilo invisible que conecta todas las decisiones recientes, un hilo de urgencia, de reconstrucción silenciosa, de necesidad de demostrar que el Barcelona aún dicta sus propias reglas. Pero el mundo del fútbol, hoy, se basa en decisiones difíciles. El Barcelona, que durante tantos años dominó el mercado con soberanía, ahora necesita medir cada movimiento con precisión quirúrgica. La renovación de Jong es un alivio, sin duda. El holandés es más que un jugador, es un pilar táctico, emocional y simbólico. Su permanencia envía un mensaje de estabilidad, de lealtad al proyecto. Y esa lealtad va más allá de las palabras. De Jong ha sido la voz de la razón en medio del caos, el punto de equilibrio de un mediocampo lleno de talento, pero aún en busca de identidad. La extensión de su contrato, con posibilidad de quedarse hasta 2028 o 2029, representa mucho más que años adicionales de vínculo. Representa un pacto, una decisión consciente de estar presente en la reconstrucción y cosechar los frutos cuando finalmente florezca. En cambio, Fermín López vive una realidad diferente. Aunque está involucrado en el proyecto,
Aunque Flick lo ve como una pieza importante para la temporada, la duda persiste. ¿Tendrá suficiente tiempo de juego? La sombra de Pedri, Gavi y Dani Olmo pesa. La propia directiva lo reconoce. Y no sería sorpresa que, entre bastidores, se estuviera considerando la idea de una negociación forzada. No por deseo, sino por necesidad. Es en este punto donde el aficionado siente el peso de la modernidad en el fútbol. No basta con formar a un jugador, hay que convencerlo de quedarse. Hay que mostrarle que hay espacio para su crecimiento. Y eso vale tanto para Fermín como para Ford, dos símbolos de la cantera que ahora enfrentan caminos completamente distintos. Uno puede ser vendido por 60 millones, el otro, cedido para ganar minutos en otro país. Por más paradójico que parezca, eso también es una forma de fortalecimiento. El Barcelona está tratando de encontrar un nuevo modelo de gestión, uno que sepa negociar sin debilitarse, que sepa ceder sin someterse. La venta de un jugador nunca trata solo de dinero, se trata del impacto en la plantilla, en la afición, en la planificación a largo plazo. Mientras tanto, Ter Stegen sigue lejos del césped, pero en el centro del debate. La selección alemana ya advirtió, lo necesita al máximo nivel. Y el Barcelona también. La ausencia del portero alemán no es solo un problema deportivo, es una amenaza a la estructura emocional de un equipo acostumbrado a tener seguridad en la última línea. La lesión de espalda es más seria de lo que se pensaba. La segunda cirugía, aunque con buena evolución, arrastra un historial preocupante. Y el tiempo de recuperación puede extenderse más de lo previsto. Esto significa que, hasta finales de año, el Barça podría tener que arreglárselas sin su capitán bajo los palos, y Alemania podría tener que considerar un nuevo titular para la Copa. Es una especie de ciclo que se cierra y se reinicia al mismo tiempo. La generación que trajo estabilidad ahora necesita demostrar que aún tiene fuerzas para resistir, y los jóvenes que llegaron con promesas ahora deben conquistar espacio sin saltarse etapas. En medio de todo eso, Hansi Flick intenta conciliar voces, egos, dolores físicos y ambiciones desiguales. El técnico alemán llegó al Barça con una misión clara: reconstruir el club con identidad, con disciplina y con resultados. Pero para lograrlo, necesita una plantilla unida, motivada y, por encima de todo, convencida del proyecto. Por eso vetó la salida de Eric García, por eso apoya la renovación de De Jong, y por eso insiste en la permanencia de Fermín. Pero no todo depende únicamente del deseo técnico. El mercado es despiadado, el dinero pesa, y el Manchester City sabe cómo seducir. No solo con cifras, sino con la promesa de minutos, títulos y visibilidad global. Fermín, incluso sin decir una sola palabra en público, ya siente la presión. Y es en ese silencio donde suelen tomarse las decisiones más grandes. La temporada pasada demostró que tiene repertorio. Incluso como suplente, fue decisivo. Incluso fuera del once inicial, entregó números. Pero ahora, el salto es otro. Quiere más. Quiere partidos grandes. Quiere Champions como protagonista. Y si el Barça no se lo ofrece pronto, quizá otro club lo haga. Lo que hace todo más delicado es el momento financiero del Barcelona. Todavía no está en una posición que le permita rechazar ofertas altas con facilidad. Cada venta es una posible solución para aliviar el fair play financiero y permitir nuevas contrataciones. Y una propuesta de 60 millones, incluso por un jugador prometedor, es demasiado tentadora como para ser ignorada sin al menos debatirla. Laporta, Deco y compañía lo saben. Y por eso la directiva aún no ha tomado una decisión pública. El dilema es real. Vender un talento de la casa puede interpretarse como debilidad, pero rechazar una oferta de ese calibre, sin garantías de que el jugador será titular, también puede ser un error estratégico. Todo esto sucede en un momento en que el aficionado culé está más exigente que nunca. El pasado reciente de fracasos continentales dejó cicatrices. El Barcelona quiere volver a la cima, pero el camino no será sencillo, y exige decisiones que muchas veces duelen en el corazón de quien ama al club. Aún así, hay esperanza. La renovación de Eric García muestra que no todo está perdido.
El central renació bajo Flick, y eso demuestra que el entrenador puede recuperar jugadores que parecían descartados. La insistencia por Ford también indica que el club aún cree en la cantera, aunque necesite cederla por un tiempo. Y la propia situación de Ter Stegen, a pesar de su gravedad, tiene un punto positivo. El ambiente sigue siendo de apoyo. De Jong, Flick y otros nombres del vestuario siguen dando declaraciones públicas de confianza, tratando de proteger al portero de las críticas externas y mantener unido al grupo. Esa unión será esencial en los próximos meses. La temporada será larga. Habrá lesiones, polémicas, decisiones rápidas, y cada jugador que se quede tendrá que estar totalmente comprometido. Flick ya lo ha dejado claro en reuniones internas. Solo jugará quien esté 100% listo, mental y físicamente. En el caso de Fermín, la cuestión es de tiempo. Si se queda y es utilizado con regularidad, puede convertirse en uno de los mejores de su generación en su posición. Pero si la directiva decide venderlo, que lo haga con cláusulas que protejan al club. Recompra, bonos por objetivos, porcentaje en futuras ventas. Lo mismo vale para Ford. El Borussia Dortmund puede ser un gran escaparate, pero el Barça no puede perder el control sobre él. Y mientras los aficionados esperan definiciones, la pregunta sigue retumbando: ¿vale la pena vender un talento como Fermín por 60 millones? ¿O sería más inteligente retenerlo y apostar por él como uno de los pilares de la nueva era del Barcelona? La respuesta, como casi todo en el fútbol, no es sencilla. Pero hay una certeza. El futuro del club depende directamente de cómo se manejen decisiones como esta. No solo en el aspecto financiero, sino en lo simbólico, en lo emocional, en lo que representa formar jugadores y darles una oportunidad real. El Manchester City puede ofrecer un camino más rápido hacia los títulos, pero el Barcelona puede ofrecer legado. A Fermín le tocará decidir qué pesa más. Y a la directiva le corresponde demostrar que el proyecto catalán aún es capaz de seducir, inspirar y ganar. En medio de este torbellino de negociaciones, renovaciones e incertidumbres, comienza a emerger una verdad incómoda. El Barcelona ya no tiene el lujo de equivocarse. Cada venta, cada renovación, cada decisión tomada ahora puede impactar no solo la próxima temporada, sino todo el ciclo que Flick intenta construir con tanto cuidado. Y por eso, la presión interna es más fuerte que nunca. La sombra de la inestabilidad financiera todavía se cierne sobre el Camp Nou. Aunque el club ha hecho avances importantes en términos de reducción de gastos y renegociación de deudas, el impacto de la pandemia y de la gestión anterior aún se siente. Y en un escenario en el que el fair play financiero de la liga sigue siendo estricto, la tentación de aceptar una oferta millonaria por Fermín López deja de ser solo una cuestión deportiva, se convierte en una posible solución contable. Por eso el interés del Manchester City cayó como una bomba. Pep Guardiola conoce los bastidores del Barça como pocos, sabe dónde el club es vulnerable, dónde puede tocar para desestabilizar, dónde puede invertir para arrebatar una joya antes de que brille plenamente. Fermín encaja exactamente en el perfil que el entrenador catalán busca para reforzar el centro del campo de los Citizens: intensidad, verticalidad, inteligencia táctica y capacidad de finalización. Desde el lado del jugador, el dilema es cruel: quedarse y correr el riesgo de ser solo un nombre más en la rotación, aunque forme parte del proyecto, o marcharse y tener la oportunidad de ser protagonista en el equipo más dominante de Europa en los últimos 5 años. No es una elección entre lo correcto y lo incorrecto. Es una elección entre dos promesas de futuro, una más romántica, otra más pragmática. Hansi Flick, como entrenador, ha hecho todo lo posible para mantener motivado a Fermín. Durante los entrenamientos de la pretemporada, el alemán ha dado señales claras de que quiere ver al dorsal 16 más integrado, más suelto, más participativo. En las reuniones con Deco y el cuerpo técnico, Flick ha insistido en que Fermín debe recibir más minutos y que es posible equilibrar su presencia con la de los otros centrocampistas. Pero el problema es estructural. Con tantos nombres fuertes en el mediocampo, alguien tendrá que perder protagonismo. Y el nombre más vulnerable es justamente Fermín, que aún no tiene el peso de Pedri,
ni la experiencia de De Jong, ni el estatus de ídolo como Gavi. Es un talento en ascenso, sí, pero que todavía necesita demostrar, partido tras partido, que puede marcar la diferencia. En el fondo, el Barcelona vive hoy un dilema que persigue a todos los grandes clubes formadores: crear talentos con ADN propio, pero no poder retenerlos el tiempo suficiente. Las propuestas llegan cada vez más temprano, los salarios prometidos son cada vez más altos, y el deseo de llegar allá muchas veces pesa más que la paciencia de crecer en casa. El caso de Héctor Fort ilustra bien esta realidad. El lateral derecho, con pasos firmes por las categorías inferiores, parecía listo para el salto al primer equipo, pero la fuerte competencia, la falta de minutos y un error decisivo en un amistoso lo pusieron en la cuerda floja. Ahora, con la posibilidad de ser cedido al Borussia Dortmund, Ford vive el mismo momento de transición que podría vivir Fermín. La diferencia es que uno puede salir vendido y el otro solo cedido, pero ambos enfrentan el mismo riesgo. Si brillan fuera, el regreso al Barça puede volverse improbable, y ahí el club corre el riesgo de formar talentos solo para verlos triunfar con otros colores. Es un fantasma que ronda la Masía desde hace años y que se ha acentuado últimamente con salidas prematuras como las de Ilaix Moriba, Xavi Simons y otros jóvenes que parecían destinados a brillar en el Camp Nou, pero tomaron otros caminos. Flick intenta contener esta fuga. Su mensaje es claro: quiere jóvenes con hambre pero también con paciencia. Quiere dar minutos, pero dentro de un plan. Quiere formar, pero con compromiso. Y para eso, necesita respaldo de la directiva, comprensión de los representantes y, sobre todo, fe de los propios jugadores. Mientras tanto, la situación de Ter Stegen sigue siendo observada con lupa. El Barcelona ya ha iniciado conversaciones para contratar a un portero suplente con más experiencia en caso de que Marc no esté listo a tiempo. Pero Flick se resiste. Para él, la prioridad es mantener la jerarquía, y eso significa confiar en que Ter Stegen volverá y recuperará su puesto. Julian Nagelsmann, por otro lado, es más pragmático. El entrenador de la selección alemana ha dejado claro que necesita ritmo, confianza y minutos, y si el portero del Barça no los tiene antes del inicio de 2026, dará paso a otros nombres. La presión, por tanto, viene de todos lados, y el tiempo es ahora el mayor enemigo de Ter Stegen. En este escenario cargado de tensión y expectativa, la afición está dividida. Hay quienes defienden vender a Fermín por 60 millones y usar ese dinero para reforzar otras áreas más necesitadas. Hay quienes ven esto como una traición a la identidad del club, que siempre se ha enorgullecido de valorar a sus jóvenes. Y también están quienes creen que esta decisión puede marcar el tono del futuro. Si el Barça mantiene a Fermín, muestra fortaleza. Si lo vende, puede abrir un precedente peligroso. El ambiente en los pasillos del Camp Nou es de cautela. Nadie quiere repetir los errores del pasado. La salida de jugadores importantes por valores por debajo del mercado dejó cicatrices. Y vender a un mediocampista versátil, en crecimiento, con ADN blaugrana, puede costar más de 60 millones a medio plazo. Pero el fútbol moderno no perdona las dudas. La propuesta del Manchester City ya está sobre la mesa. Ahora el Barcelona tiene días, quizá horas, para decidir cuál será su respuesta. Y sea cual sea, tendrá un impacto directo no solo en la temporada que está por comenzar, sino también en el rumbo que tomará el club bajo el mando de Flick. El técnico alemán lo ha dejado claro en entrevistas internas. Quiere una plantilla competitiva, pero también estable. Cree que no se puede construir un proyecto fuerte cambiando piezas en cada ventana. Por eso quiere mantener a Fermín, dar rodaje a Ford, recuperar a Ter Stegen y fortalecer a De Jong como líder. Es un plan ambicioso, pero para que funcione, todos deben estar convencidos, desde la directiva hasta el vestuario, desde la grada hasta el presidente. Y tú, aficionado, también eres parte de esto, porque cada camiseta comprada, cada cántico en la grada, cada clic, cada comentario en las redes sociales es un voto silencioso. Es un grito que dice: queremos identidad. Y eso es lo que está en juego ahora. Más que millones,
Más que minutos. Es el símbolo de un club intentando demostrar que aún puede escribir su propia historia, sin ser guiado por presiones externas ni promesas inglesas. Y si has llegado hasta aquí, es porque te importa el futuro del Barcelona tanto como a nosotros. Así que haz lo siguiente. Apoya el canal dejando tu like ahora mismo. Eso le muestra a YouTube que quieres recibir más videos como este. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita. Aquí siempre tendrás las actualizaciones más calientes, los bastidores más tensos y los análisis que nadie más se atreve a hacer. Vamos juntos, porque esta temporada promete, y tú vas a querer acompañar cada capítulo con nosotros. Cuento contigo.